¿El rap es poesía? Hay tres posibles respuestas. Claro que sí es poesía. Obviamente no, el rap no es poesía. Depende, a veces sí es poesía y a veces no es poesía. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Existe una única verdad? Quédate para averiguarlo. Hola chapatas y chapatos, esta es la panadería de Lufloro. Hay muchas personas que piensan que la palabra rap proviene de las siglas en inglés ritmo y poesía. Y si esto fuera cierto, entonces no tendría mucho caso discutir si el rap es poesía, porque la intención inicial del rap sería crear una poesía rítmica. Pero eso es solo una teoría y aún se discute cuál es el origen de la palabra rap. Otros sugieren que rap proviene de una onomatopeya, así como existe clap o tap o fap. También existe la palabra rap, que significaría algo así como dar un golpe seco o, de forma metafórica, regañar, castigar o acusar a alguien. De cualquier modo, ante la pregunta de si el rap es poesía, quizás la palabra más problemática no sea rap, sino la palabra poesía. Si le hacemos esta pregunta a alguien que sea nada más lector de poesía canónica, o sea, los poemas que aparecen en los libros, y que no le guste para nada el rap, quizás nos diga algo así como: Tío Lufloro, ninguna letra de rap tiene el valor poético o el alcance lírico de un poema de Góngora, Mallarmé o T.S. Eliot. Yo creo que el rap no es poesía, y si lo fuera, es una poesía mediocre, descuidada, mal medida y poco sofisticada. Y desde esa perspectiva, varias personas que opinen como Mamerto López y que tengan esos mismos referentes no tendrán ninguna duda de que el rap no es poesía y se acabó la discusión. He dicho, caso cerrado. Pero no existe una verdad absoluta, es decir, por más que argumentemos, teoricemos, investiguemos y escribamos una tesis doctoral, podemos llegar a una conclusión inamovible para sostener que el rap sí es poesía o que no es poesía. O sea, no se puede comprobar científicamente ninguna de las dos posturas, más bien todo tiene que ver con las convenciones, con lo que un grupo de personas opine al respecto. Para mucha gente, por ejemplo, el rap sí es poesía porque pertenece a la tradición de la poesía popular, así como existen los versadores jarochos, o los repentistas cubanos, o los payadores argentinos. Los raperos poco a poco se han ido integrando a esas manifestaciones de la poesía popular. Y también pueden existir personas que tengan una noción más amplia del concepto de la poesía y sostengan que el rap sí es poesía, porque en el vasto universo de la poesía caben muchísimas expresiones. Los poemas de una literatura canónica, la poesía en voz alta, los poemas visuales y, por supuesto, los versos de la poesía popular. Y quizás esas personas ni siquiera se preocupen por establecer jerarquías en los diferentes tipos de poesía, simplemente sepan que el rap sí es poesía y punto. He dicho, caso cerrado. En la poesía cabe de todo: sonetos clásicos, poemas experimentales, poemas que están escritos para ser cantados y desde luego también el rap. Y sea cual sea nuestra postura, debemos tomar en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, cada uno va a llegar a su conclusión según sus criterios y sus parámetros para saber qué es poesía y qué es rap. Y en segundo lugar, a cualquier conclusión a la que lleguemos, debemos tomarla como una opinión personal y no como una verdad categórica. Y por lo mismo, desde esta subjetividad, cada rapero tiene el derecho de decidir si se considera o no un poeta, y su opinión siempre va a ser muy respetable. Y cada individuo puede sentirse libre de decidir si considerar o no a los raperos como poetas. Si los poetas son aquellos que escriben poemas, y si pensamos que los raps no son poemas, entonces podemos decir que un rapero no es un poeta necesariamente. Pero si pensamos que los poetas son aquellos sujetos que trabajan de forma artística con el lenguaje para comunicar una preocupación, una emoción o un sentimiento, entonces podemos asegurar que los raperos también son poetas. ¡Es un poeta! O sea que raperos como poetas tienen un acercamiento artístico con las palabras, y también hay unas consideraciones históricas que deben tomar en cuenta para formarse una opinión sobre si el rap es o no es poesía. Y tiene que ver con las categorizaciones de los conceptos. En la escuela aprendimos que la literatura y la música pertenecen a las bellas artes. Imaginemos que las bellas artes son un conjunto de casas muy finas. En una de esas casas, que se llama literatura, viven los poemas,
y en otra casa, que se llama música, viven las canciones, y más o menos los raps están más cercanos a las canciones y por lo tanto viven en la casa de la música. Entonces para algunos puede resultarles conflictivo imaginar que el rap es poesía, porque al rap lo relacionan con la música y por lo tanto piensan que vive en la casa de la música, mientras que la poesía está en la literatura. Pero hay que saber que estas casas no son rígidas y siempre están en comunicación, por lo tanto, desde los estudios literarios también se puede estudiar el rap. Otra pregunta interesante de responder, además de si el rap es poesía, es ¿hay poesía en el rap? Y de nuevo, todo va a depender de qué entendamos por poesía. Voy a dejarles por aquí un video donde les comparto algunas definiciones sobre poema y sobre poesía. Pero específicamente a esa pregunta de si hay poesía en el rap, nos estamos refiriendo a que si el rap es poético. Y otra vez todo va a depender de quién está escuchando rap y de qué raperos están escuchando. Y esta cuestión sobre si las composiciones de los raperos son poéticas no es un problema exclusivo del rap. También en la misma literatura se discute mucho si los poemas tienen o no poesía, es decir, si logran comunicar una emoción a los lectores. Y en esta idea, la poesía entonces es una esencia o es un espíritu que puede estar depositado en un rap o en un poema. O sea que tanto un rap como un poema pueden o no ser poéticos. Habrá poemas que nos emocionen mucho y que digamos hay muchísima poesía en estos poemas, y también raps que nos conmuevan demasiado y pensemos que son bastante poéticos, pero también todo lo contrario, poemas que sean muy malos y que digamos este poema no tiene nada de poesía, y raps que no nos emocionen nada y que nos aburran de plano. Y si ustedes me preguntan si un rap es un poema, tienen que saber que hace algunos siglos canción y poema eran una sola cosa. De allí que las canciones se consideraban poemas y que existan libros que registren este hecho, por ejemplo, Cancionero y Romancero Español y Poesía Cancioneril. Y ya con el paso del tiempo, el poema y la canción fueron como dos hermanitos que se fueron a vivir a casas distintas. El poema se fue a vivir a la casa de la literatura, mientras que la canción se fue a vivir a la casa de la música. Y si pensamos que el rap es un tipo de canción y que las canciones están vinculadas históricamente con los poemas, entonces un rap sí es un poema. ¡Lo sabía! Y existe otro dato muy interesante. Quizás ustedes hayan escuchado la palabra lírica. Se puede decir que un poema es muy lírico o escucha mis líricas, y de hecho algunos raperos utilizan la palabra lírica para sus nombres como lírica inversa o alcolíricos. Pues bien, la palabra lírica proviene de lira, y la lira es un instrumento antiguo con el que se acompañaba a un poema que era cantado. Recuerden que canción y poema eran una sola cosa. O sea que hace muchísimos años la lira cumplía la misma función que ahora cumplen los beats en el rap, acompañar sonoramente una letra. Y en la actualidad, aunque leamos poemas en silencio y hayan sido escritos no para ser cantados, si decimos que un poema es lírico, o incluso si pensamos en la palabra lírica como sinónimo de poesía, estamos evocando aquel feliz momento en que el poema y la canción eran lo mismo. Entonces, históricamente la lírica está relacionada con el canto, y en este sentido, los raps son mucho más líricos que los poemas actuales porque los raps fueron escritos para ser cantados. Y no deben olvidar que el mundo de los poemas es muy variado. Existen poemas con métrica tradicional, poemas en verso libre, poemas visuales, poemas en prosa, poemas que no son nada rítmicos y poemas que son tan rítmicos que incluso pueden ser rapeados. La cuestión es que dentro de esa gran variedad de poemas va a haber poemas que se parezcan mucho a los raps y otros poemas que a lo mejor estén más cercanos al ensayo o a los cuentos que a una composición de un rapero. Y más allá de eso, un rap y un tipo de poema comparten en común las rimas, el ritmo de los acentos, las estrofas, los versos, el lenguaje figurado y el ingenio verbal para depositar en una estructura métrica una idea. Si tomamos en cuenta estos criterios y estas estrategias que son comunes entre raperos y poetas, quizás digamos que un rap sí es un poema, pero también existen grandes diferencias entre los poemas y los raps, y es el modo de recepción.
Si leemos un poema en un libro, nuestro encuentro será por medio de una lectura en voz baja o en voz alta y nos vamos a enfocar solo en el texto, mientras que nuestro encuentro con el rap es auditivo. Es decir que en la actualidad los poemas nos entran por los ojos y los raps nos entran por los oídos. Además, yo considero que para valorar un rap verdaderamente no debemos enfocarnos solo en el contenido de la letra, sino considerar 3 elementos. Número 1, las estructuras métricas y todos los juegos que existen en ella. Número 2, el estilo del rapero, su voz, su tono, su flow, la intensidad con que rapea, etc. Y número 3, el contenido, tanto su temática como la forma en que comunica esa temática. Entonces, si leyéramos las letras de los raps en un libro, como leemos los poemas, nos vamos a perder de mucho, porque el rap no solo es la letra, sino la unión de estos 3 elementos. A final de cuentas, lo que entendemos por poesía, poema, canción o rap va a depender de nuestro momento histórico. Quizás en el año 2500 haya académicos que se dediquen a la poesía y que estudien los raps como poemas, o tal vez en el año 2700 no exista ningún interés por los raps y de hecho nadie sepa qué fue eso del rap en nuestro tiempo. O a lo mejor para el año 2900 existan poetas que tengan muchísima curiosidad por recuperar los raps escritos en nuestro siglo y no les interese para nada los poetas de nuestro tiempo. O sea, tal vez no les importe qué escribió Lufloro Panadero, pero les va a encantar la manera en que rimaba asesino. No hay nada escrito y todos vamos a tener una opinión sobre si es o no es poesía el rap, una opinión fundamentada en nuestro contexto y en la forma en que entendemos al rap y a la poesía. Díganme aquí en los comentarios qué piensan al respecto. Muchísimas gracias por ver este video, por darle like, por suscribirse a mi canal y por activar la campanita. Hasta luego. Yo escribo pero no canto, porque mi letra es asfalto, pa'l que no sabe de sustos, de corridas y de abusos. Yo existo para darle uso y acento a la poesía. Yo canto porque el instante existe y mi vida está completa. No soy alegre ni soy triste. Soy poeta.